Perfecto, entonces vamos a comenzar con el libro de Lucas. Muy bien, y hoy vamos a avanzar solamente los cuatro primeros versículos, ¿sí? Pero antes de eso, quería preguntarles, aquí ya tenemos el texto en pantalla, pero quería preguntarles a ustedes qué han sabido del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas, qué han sabido en general de este libro, qué han escuchado, hemos leído un montón, seguramente, pero qué hemos sabido. Quisiera escucharles de pronto. ¿Quién se anima? ¿Qué se sabe de Lucas? ¿Quién era Lucas? ¿Para quién escribe? ¿Qué era? Etcétera. ¿Quién se anima? O primera vez que leemos Lucas. Nadie. Primera vez que leemos Lucas, ¿no? Yo tengo preguntas antes que saber. Se sabe que era médico, que él escribió el Evangelio de Lucas, Ujú. pero más que eso, yo tengo una pregunta de saber quién mismo era este excelentísimo Teófilo, Ujú. Muy bien. en qué tiempo vivió, qué era judío, no sé, eso teníamos esa pregunta. Ok. Muy bien. Vale. Nos la anotamos y ahorita lo vemos. Mientras tanto, alguien de nosotros igual, de pronto por ahí sabemos algo de Lucas, hemos escuchado algo del libro. ¿Qué sabemos de Lucas? Esa es la pregunta. No de la persona como tal necesariamente, sino del libro, ¿no? ¿Qué sabemos del Evangelio de Lucas? Bueno, yo me Yes. acuerdo que decían que la mayoría de los testimonios que están explícitos ahí en Lucas tienen que ver con enfermedades, con sanidades. Justamente por eso se dice también que es médico, ¿no? Porque él detalló las enfermedades de los testimonios de sanidad del Señor Jesucristo. Entonces, me acuerdo de eso, me acuerdo, no me acuerdo más. O sea, sí que él detalló más el tema de la salud y de las enfermedades como tal. Muy, Eso. muy bien. Ok. El lenguaje que utilizó era más médico. Es cierto. ¿Alguien más de pronto? ¿Qué más sabemos Sí, de Lucas? aquí tengo algunos datos, ¿no? Ujú. Que dice que Lucas era un médico sirio que se convirtió a la fe cristiana cuando los primeros misioneros salieron de las comunidades de Jerusalén, es decir, cuando la iglesia estaba en expansión, y de Cesarea para llevar el evangelio más allá de las fronteras de los judíos. Luego dejó su patria para acompañar al apóstol Pablo. Ujú. Inclusive se sabe que llegó a Roma, capital del mundo en ese entonces, y permaneció durante 2 años por lo menos, y se encontró con Pedro y Marcos allí. Predicaban entre los cristianos de Roma. Y cuando escribió su evangelio, como allá alrededor del año 70, tenía a la vista varios escritos que contenían hechos y milagros de Jesús. Y esos fueron usados precisamente para estructurar los evangelios de Marcos y Mateo. Y Ujú. también él había recogido, ¿no? En otros viajes, relatos y cosas tendientes a estructurar una historia, digamos, o a narrar la historia a lo más fiel posible. E inclusive se dice que guardaban también alguna información las iglesias más antiguas de Jerusalén, de Cesarea especialmente. Entonces, estos datos he podido encontrar de Lucas especialmente como persona, su ministerio que también lo tuvo, ¿no? Ujú. Y cómo él se fue nutriendo de todo eso para finalmente escribir el llamado Evangelio de Lucas. Ujú. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más de pronto? ¿Qué más sabemos del Evangelio de Lucas o según Lucas? ¿Alguien más? ¿Hemos escuchado algo?
¿Nadie más? ¿No? ¿Segurísimos? ¿No? Muy bien. En fin, entonces, vamos a ver, aquí nos pusieron en el chat. Dice, narra el nacimiento y las películas se basan en este libro. Muy bien, narra el nacimiento, sí, muy bien. Vamos a ver. Hay muchas formas de aproximarse al libro de Lucas, como a cualquier libro de la Biblia. Pero fíjense ustedes que este libro de Lucas creo que nos va a parecer bastante interesante por el propósito del libro. Primero, ustedes ven que de pronto en sus Biblias ponen en un rótulo grande, ¿no? El Evangelio del Señor Jesucristo según San Lucas, ¿no es cierto? Ponen un título así, o semejante, o el Evangelio según Lucas, o el Evangelio según San Lucas, o alguna cosa así. Un título pondrán en letras grandes, posiblemente en mayúsculas, ¿no es cierto? El asunto es que, si comenzamos por ahí, eso es digamos, es un título que no es original. ¿Ya? El Evangelio de Lucas no empieza con el Evangelio según San Lucas, ¿no? Porque Lucas no estaba pensando en esto va a ser un evangelio que van a estar estudiando en el Ecuador 2000 años de aquí en el futuro. No, era justamente un texto, era un texto más bien más privado, de uso más privado, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza? Y en realidad todos los títulos de los libros de la Biblia no son originales, por así decirlo. Son parte de la edición de los libros, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos desde ahí, comencemos con una cosa. En ninguna parte del libro de Lucas se dice que lo escribió Lucas, ¿ya? Como muchos de los evangelios. No se dice que fueron escritos por Marcos o por Mateo, el de Juan sí. Y Lucas tampoco dice, yo Lucas escribo a ti. No, no lo dice, no lo pone. Y si no lo pone, ¿cómo es que llegamos a decir y a afirmar que es el Evangelio según Lucas? ¿Qué les parece eso? Y aquí la respuesta más sencilla, digamos, es la tradición que se guardó en las iglesias primitivas, por así decirlo, o las primeras iglesias cristianas, por así llamarlas. Especialmente en textos, en copias de lo que ahora conocemos como el Evangelio de Lucas, había como partes, digamos, como apéndices, por así decirlo, tanto al final del texto como al inicio del texto, había como añadiduras, digamos, como glosas, como notitas que ponían algunos escribas, como diciendo, esto lo escribió Lucas, tal, 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 tal. Y eso se fue repitiendo y se encontraron varios fragmentos y copias, digamos, del Evangelio de Lucas, de lo que sería el original de Lucas, con este tipo de especificaciones. ¿Ya? Y ahí de este tipo de documentos hay copias del siglo segundo, del siglo tercero, las más antiguas. ¿Ya? O sea, del 100 y 200 después de Cristo, por así decirlo. 100, 110, 200, 230 después de Cristo son los materiales, los textos, los pergaminos que se han encontrado de Lucas, ¿ya? Y que tienen inscripciones de ese tipo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que, como les digo, no son parte del texto original, sino que son como notas al margen que ponían algunos escribas y decían esto fue escrito por Lucas, ¿de acuerdo? Y desde ahí se sabe, y es bastante fiable saber, que fue escrito por Lucas. Por eso se sabe, y lo hemos llamado así, y lo consideramos y lo seguiremos considerando como el Evangelio según Lucas. ¿De acuerdo? El de pronto vale la pena decirlo. En algunas de las versiones que ustedes tengan de la Biblia puede que diga San Lucas, ¿ya? El Evangelio según San Lucas. Ese San Lucas es bastante controversial porque eh, fueron añadiduras, igual digamos, o fueron ediciones, más que añadiduras, fueron ediciones de mayormente la Iglesia Católica, por el tema de los santos, ¿no? Y ojo que no me refiero a los santos de los muñequitos, sino al concepto que tiene la Iglesia Católica de santidad y todo lo demás, no sé qué, del sangue, no sé qué, cosas y cosas. El asunto es que este libro, este evangelio, fue escrito por Lucas. Y primero, como les anticipaba la anterior semana, o hace 15 días, cuando decíamos que leer después de Romanos, Lucas no se entiende sin hechos. Porque Lucas en realidad es un compendio de dos libros. Es Lucas y lo que hoy conocemos como Hechos. Son dos libros, y de hecho siempre se les estudia en conjunto. Y lastimosamente en nuestras ediciones de la Biblia está rota esa secuencia porque después de Lucas viene Juan. Y después de eso incluso no sabemos del orden de los libros, ¿no? Marcos, Mateo, Lucas,
Juan, Hechos. ¿No? Pero originalmente, si quisiéramos estudiar todo el relato de Lucas completito, tendríamos que leer Lucas y después Hechos. ¿De acuerdo? Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, la forma en cómo termina el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, es un poco chocante con cómo comienza el libro de Hechos. Y eso indica justamente que fueron escritos posiblemente en épocas distintas, o digamos con una diferencia de años. ¿Ya? Que por eso es que no cuadra un poco, no empata de una manera muy orgánica el fin de Lucas con el inicio de Hechos. Sin embargo, la idea y digamos todo el mensaje y la redacción y demás apuntan todo a que son una sola obra, por así decirlo. Una obra en dos tomos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Eso con Lucas. Entonces, cuando hablemos de Lucas, como les decía, entonces de aquí, después de terminar Lucas, que no sabemos cuánto tiempo nos debemos de terminar, de demorar, esperemos que no sea mucho, pero después de que terminemos Lucas, debemos de comenzar enseguida con Hechos, porque es el libro que sigue. Ahora, ¿cuál es el propósito de Lucas? Lucas es un libro muy interesante, por lo siguiente. Lucas, el libro como tal, se dice que fue escrito justamente por el famoso Lucas, eh, el famoso amigo o colaborador de Pablo, ¿ya? Que en Filemón aparece como el médico amado, si no me equivoco, en Corintios aparece como el médico amado, y por allá también se le llama Pablo mi hermano en prisiones, o el único que está conmigo en prisiones, al famoso Lucas, ¿ya? Y le traducen como médico amado, de hecho, ¿no? En griego ahí aparece la palabra, si no me equivoco, era physicist, como que era una especie de médico, básicamente, ya, era médico. Y el hombre se le retrata eso como un seguidor de Lucas. Lo que decía mi papá hace un ratito respecto de los posibles orígenes de Lucas, o sea, de dónde era Lucas, hay al menos tres opciones. La primera, que era de un origen gentil, por el nombre, griego, de nacimiento y que en algún momento se convirtió al cristianismo. Hay otra opción que algunos investigadores manejan, que Lucas haya sido más bien un judío que se convirtió igualmente. Y luego hay otra tercera, que es la más aceptada, que es un intermedio entre los dos, ¿ya? ¿Por qué se dice esto? Porque, digamos, por cómo está compuesto todo el libro, tiene mucho de costumbres, digamos, o sea, se entiende que el que escribió esto, que Lucas sabía un poco de las costumbres del lugar, sabía un poco incluso es uno de los libros que más tiene hebraísmos, por ejemplo, ¿ya? El mismo hecho de que escoja las palabras Gólgota, Amén, Abba, etcétera. Muchas otras palabras las escoja directamente o del hebreo o del arameo y no las pone en griego. Entonces es una persona que de alguna manera sabía o tenía algún contacto con la cultura judía de la época. Por lo tanto, eso desmiente un poco que haya sido originariamente o 100% griego. Pero, en cambio, por la forma en cómo redacta, muchos investigadores dicen que Lucas es el más prolijo en la escritura. Es el que mejor maneja el griego. ¿Ya? Muchos de, como ustedes habrán visto y se acordarán en lo que venimos leyendo de Gálatas, Romanos y los evangelios anteriores, era común decir algún rato, esta parte de aquí está media rara y como que no se entiende qué quisieron poner, ¿ya? O el griego que utilizaban era un poco extraño, ¿ya? Lucas es uno de los más prolijos y de los que mejor utiliza el idioma, gramaticalmente hablando. Y segundo, también tiene un estilo de escritura muy, 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 muy sofisticado, por así decirlo, o más sofisticado que los otros evangelios. ¿De acuerdo? Entonces es un evangelio, es un libro escrito por alguien que sabía, alguien formado, y como bien lo anticipaba Jimenita, se sabe, y algunos han justamente indagado en este tema de que posiblemente Lucas haya sido médico, y los argumentos que dan al respecto es porque el lenguaje que utiliza es un poco más técnico, o sea, utiliza otras palabras para describir lo que en Marcos y en Mateo se refieren como convulsiones, un demonio, alguna cosa así. Lucas es mucho más técnico con las palabras que describen lo que estaba pasando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una razón por las que se abona a que Lucas era un médico. Y también porque algunos sostenían, esto era una tesis un poco antigua, que Lucas estaba totalmente redactado en un lenguaje de un médico, ¿ya? Y algunos lo comparaban con escritos de médicos famosos griegos de la época, y esa era la intención. Sin embargo, no va por ahí.
Es cierto que tiene mucho más, es mucho más técnico en algunos términos cuando atraviesa, justamente como decía Jime, temas de sanidad, etcétera, de los males que afectaban a las personas, es un poco más, más técnico con los términos, pero en cambio el énfasis que tiene él es otro, no es del énfasis de hacer un tratado de medicina, sino de contar la vida de Jesús, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo. Luego, entonces, ¿dónde fue que nació Lucas según se dice? Y esto, como les digo, es solamente una suposición, digamos, un acuerdo al que han llegado, al que se ha llegado en el ámbito académico, por así decirlo, es que posiblemente Lucas haya sido eh, alguien que nació en Antioquía Antioquía de Siria, ¿de acuerdo? Fue un antioquiano, por así decirlo, y que en algún momento de su vida se cruzó con Pablo, ¿ya? Y Pablo llegó a tenerlo como uno de sus seguidores o colaboradores más cercanos. Y de hecho, de ahí es que muchos dicen y contrastan y dicen, así como el Evangelio de Marcos se suele entender como el Evangelio de Pedro, ¿ya? Porque está influenciado mucho por las enseñanzas de Pedro y la perspectiva de Pedro, Lucas se le suele entender como el Evangelio de Pablo, inspirado mayormente por las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué? Porque Lucas anduvo mucho con el amigo Pablo. ¿Sí? Eso básicamente. Sin embargo, como les digo, el énfasis de Lucas, y ahora vamos a ver el propósito del libro, ¿para qué se escribió Lucas? ¿Ya? ¿Para qué se escribió Lucas? Aquí ya en el versículo 1 y en los 4 primeros versículos que hemos de ver ahora, ya nos dice por qué y para quién. ¿De acuerdo? Entonces dice, fíjense, y esto nos va a dar mucho que hablar. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la narrativa de los asuntos que entre nosotros han llegado a realizarse, si ustedes se fijan, vale la pena decirlo como nota a lo que vamos viendo aquí. Como ustedes ya saben, el texto que tenemos aquí frente a nosotros está basado en la Reina Valera, ¿ya? Pero en algunas partes en donde se podía hacer algún ajuste o alguna aclaración de términos, se lo ha hecho. ¿De acuerdo? Entonces por eso van a ver que algunas partes, algunas palabras varían de lo que dice la Reina Valera. Si es que ustedes consideran, vayan tomando nota. Pero más que eso, cachen la idea, ¿de acuerdo? Lucas dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la narrativa de los asuntos que entre nosotros han llegado a realizarse, o sea, a ocurrir, a materializarse, tal como nos lo enseñaron los testigos visuales desde el comienzo y fueron ministros de la palabra, me ha parecido bien también a mí, después de haber investigado con prolijidad todas las cosas desde su origen, escribírtelas a ti por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las palabras en las cuales has sido instruido. ¿De acuerdo? Y aquí entonces ya nos dice cuál es el objetivo. El objetivo es que el momento en el que Lucas está escribiendo, hay ya un montón de relatos de la vida de Jesús. Hay algunos relatos. Pero a Lucas le parece que está en un cierto desorden. ¿Ya? A Lucas le parecía que tocaba poner eso en orden, así sistematizarle. Y Lucas investiga y va a investigar, ahora vamos a ver con lo que ponen aquí en los testigos visuales del comienzo y a los ministros de la palabra, ¿ya? Él les pregunta, investiga y en función de eso hace su propia línea del tiempo, por así decirlo, hace su propio evangelio, ¿de acuerdo? Y se la cuenta a este famoso excelentísimo Teófilo, ¿de acuerdo? Ahora, sobre quién era el excelentísimo Teófilo, primero que el adjetivo que tiene excelentísimo llama siempre la atención. Y básicamente es un término que se utiliza como de mucha honra, de mucho respeto, ¿ya? De Teófilo no se sabe nada, en realidad. No se sabe sino las dos menciones que hay en el Nuevo Testamento, al inicio de Lucas y al inicio de Hechos. Ya, si ustedes leen el inicio de Hechos, también le dice, como ya te conté en el primer tratado, oh excelentísimo Teófilo, ahora te cuento lo que siguió. ¿Ya? Entonces no se sabe, así bíblicamente hablando, no se sabe más que fue el destinatario de tanto Lucas y Hechos. Ahora, después hay muchas hipótesis, hay muchas ideas de quién pudo haber sido. La mayoría de investigadores sostiene, y digamos es más probable que haya sido así, que Teófilo haya sido una persona real, de algún renombre, posiblemente de origen gentil, ¿ya? Posiblemente de origen gentil,
y que ese Teófilo de alguna manera tenía alguna influencia en la iglesia cristiana de origen gentil mayormente, y tenía justamente el objetivo no solamente de ser un documento privado entre Lucas y Teófilo, sino que más bien el objetivo era que las comunidades que había ahí en ese momento de iglesias cristianas, que ya eran de mayoría gentil, tengan un mayor conocimiento de la vida del Señor Jesús. ¿Ya? Luego hay otro grupo un poco más reducido de investigadores que sostienen que Teófilo es un seudónimo por el significado. Teófilo significa teos y filos, ¿no? O sea, teo, Dios, y filos, amigo. Entonces, si es que algunos dicen, si lo tomamos como literal, estarían diciendo excelentísimo amigo de Dios. Y es como que para cualquier persona. Entonces, entonces algunos sugieren, pero eso se descarta, de que no haya sido escrito para alguien, sino para un conjunto indeterminado de personas. ¿Ya? Para un amigo de Dios, o sea, me explico, para cualquier amigo de Dios. Sin embargo, como les digo, la mayoría de estudiosos sostienen que más bien Teófilo era una persona real. Y esto fue hecho para esta persona, digamos, y que a su vez esto se difundió. ¿De acuerdo? Eso es del excelentísimo Teófilo. Luego, ya en la tradición católica especialmente, hay un montón de suposiciones, digamos, de tradiciones y demás que le ubican como alguna persona de renombre, de un cargo importante entre los apóstoles y todo lo demás, pero son cosas que, digamos, ya salen un poco de lo comprobable, ¿no? Sale un poco de lo que se puede comprobar, ¿de acuerdo? El asunto es que se le escribe esto a una persona, ojo, con un trasfondo gentil que se ha convertido y que ha pasado ya un tiempo desde que ocurrieron las cosas, los hechos del Señor, por así decirlo, han ocurrido ya hace un tiempo y hay algunos ya relatos por ahí que existen, pero a Lucas le llama la atención de que parece que no están en un orden sistemático útil, vale la pena decirlo, ¿ya? Y lo que Lucas va a hacer es sistematizar todo lo que ya existe y darle un sentido, si se quiere, un sentido para que Teófilo entienda. Ahora, como les decía, ya para nosotros venimos siendo un buen Teófilo. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque con lo que hemos leído de Marcos, con lo que hemos leído de Mateo y con lo que en general sabemos de la vida de Jesús, venimos a hacer eso. Venimos a hacer un conjunto de gentiles, o personas de salvos, pero de contexto de antepasado gentil, que han llegado a conocer la vida del Señor Jesús. Y sabemos que algún rato estaba en Galilea, algún rato hizo un milagro, algún rato sanó, eventualmente muere, resucita, ¿no? Pero no se tiene un propósito de todo ello, no se tiene una sistematización. Y lo que hace Lucas, por eso es una cosa, que él dice que le ha parecido bien poner pues escribírtelas por orden. Ahora, esto que él dice que va a escribir por orden, no necesariamente se refiere a que lo va a hacer digamos, de manera cronológica, porque contrastando con los hechos con los eventos, con la manera en cómo se los relata en Marcos y en Mateo y en Juan un poco, pues algunas cosas están en desorden. Aparecen antes, otras aparecen después, etc. Entonces algunos se preguntan cómo es que dice que lo va a poner en orden y rompe con lo que los otros dos libros anteriores a Lucas pusieron ya en un determinado en un determinado orden de aparición, digamos. Lucas a veces lo cambia. Y lo que se entiende es que Lucas, más que relatar de manera cronológica las cosas, lo que pretende hacer es darle un sentido a todo lo que pasó. ¿De acuerdo? Dar un sentido, especialmente porque Lucas fue escrito, y algunos sostienen que se escribió pasado los años 70 después de Cristo. Algunos incluso ubican a Lucas en los años 80 después de Cristo. Acuérdense que cuando estudiamos Marcos y Mateo, fueron escritos Marcos del que más temprano en el año 60 después de Cristo. Mateo unos añitos después. Este está escribiéndose en el año 70 u 80 después de Cristo. O sea, son de 10 a 20 años después de que se escribió Marcos. Para que veamos más o menos. Son 10 o 20 años después de que se escribió Marcos. Se está escribiendo Lucas. A este momento, cuando Lucas está escribiendo, seguramente Pablo ya estaba viajando y ya ha evangelizado buena parte de Asia Menor. Y ya hay un montón de congregaciones. Y toda esa gente
tiene idea, tiene nociones de lo que pasó con el Señor, de su vida y todo lo demás, y seguramente ya circulaba un poco el Evangelio de Marcos, de Mateo, pero no había un orden, no había un sentido, ¿ya? O sea, ¿para qué los gentiles saben la vida de Jesús? ¿Ya? O sea, ¿con qué propósito? ¿Solo para saber qué hizo? ¿Solo para saber qué puede hacer? ¿O para algo más? ¿Me explico? Esa es la idea de Lucas, y es bien simpático verle así como Lucas, y como nosotros, imagínense que ahora si yo les pregunto a cualquier iglesia voy, ¿saben de la vida de Jesús? Claro que no me va a preguntar a mí de la vida de Jesús, pero tiene un sentido todo lo que usted ha hablado, todo lo que usted ha aprendido, posiblemente no. Y fíjense que nos viene de perlas, por eso el Evangelio de Lucas, porque es una forma, vale la pena decirlo, es una forma apenas de dar sentido a los eventos que se materializaron en la vida de Jesús, de dar sentido. Más allá de que haya sido cronológicamente así, es ordenar los hechos, los sucesos, de una manera que tengan un sentido, que cuenten una historia, que tengan un relato, que tengan coherencia, digamos. Y no solamente aparece aquí, después viajó, hizo este milagro, hizo el otro, y sí. Pero Lucas lo que le interesa es ir contando por bloques. Y si se quiere, Lucas se suele dividir en 8 bloques bien identificados. ¿Ya? Si ustedes quieren, lo pueden ir anotando y van a ver que es así. Lucas tiene primero una parte del capítulo 1, versículo 1 al 4, es el prólogo, lo que le acabamos de leer. ¿Ya? Lucas 1, 1 al 4 es el prólogo. Luego, Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta el 2:52 es toda la infancia del Señor Jesús. Luego, del capítulo 3 al capítulo 4, versículo 13 es lo que se conoce como la preparación para el ministerio del Señor Jesús. Luego, del capítulo 4, versículo 14 al 9:50 es lo que se conoce como el ministerio en Galilea. ¿Ya? Luego, del 9:51 al 19:27 relata un enorme viaje a Jerusalén. Ya que esto, por ejemplo, es un añadido de Lucas al relato que hace Marcos y Mateo. Esto no lo tiene. ¿Ya? Este gran episodio, casi 10 capítulos, del 9:51 hasta el 19:27, es un viaje a Jerusalén. Luego, del 19:28 al 21:38 es el ministerio de Jesús en Jerusalén. Del 22:1 al 23:56 cuenta la pasión, ¿ya? Y del 23:56 al 24:53 es la resurrección. Entonces es muy esquemático, Lucas, ¿ya? Y como les digo, todos los eventos que va contando en cada uno de estos bloques tienen un orden, tienen un propósito, ¿ya? Mostrar, como les digo, por un lado la infancia, luego la preparación, el ministerio en Galilea, el viaje a Jerusalén, el ministerio en Jerusalén, la pasión, o sea, la muerte y la resurrección. Y luego eso nos queda ahí porque después viene Hechos con todo lo que pasó ya con los apóstoles. ¿De acuerdo? Entonces, eso básicamente con Lucas. Ahora, ¿qué más con Lucas? Lucas está en un ambiente muy parecido, como les decía, al de nosotros, ¿ya? Que todos sabemos algo del Señor Jesús, pero si nos preguntan qué fue primero, la multiplicación de los panes o el cruce o el andar sobre el mar, capaz que no sabemos. ¿Me explico? Si yo les digo, ¿qué fue primero? El curar a Bartimeo o el multiplicarlo, el alimentar a los 4,000, capaz que ahí ya colapsamos, ¿no es cierto? Entonces el asunto es que, como en la época de Lucas, sabíamos la historia de Jesús, tenemos un trasfondo gentil, hemos conocido al Señor, pero no hemos aprendido con orden, o sea, con un propósito, si se quiere, la vida del Señor Jesús. Y viene Lucas y dice, les voy a dar un orden que tiene un propósito. Básicamente eso. Ahora, fíjense ustedes lo que dice en el versículo 1, ¿no? Este es el capítulo 1, versículo 1. Dice, puesto que ya desde hace mucho, dice, ¿no? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la narrativa de los asuntos que entre nosotros han llegado a realizarse. Fíjense ustedes, al momento de que Lucas está escribiendo posiblemente finales de los años 70, 80 después de Cristo, dice, muchos han tratado de poner en orden, muchos. Si nosotros vemos en nuestras Biblias, apenas hay 2 antes. Hay Marcos y Mateo. Pero aquí Lucas dice que hay muchos que han tratado de poner orden.
¿Ya? Y aquí debemos saber una cosa que es bastante interesante. Ustedes recuerdan que a los tres primeros evangelios se le conoce como los evangelios sinópticos, ¿no es cierto? Y a Juan se le deja aparte, ¿no es cierto? ¿Por qué se les conoce como sinópticos? Porque básicamente cuentan los mismos, digamos así, a grosso modo, los mismos hechos del Señor Jesús y más que nada tienen una particularidad, los tres evangelios, que manejan un lenguaje similar, que manejan incluso el uso de las palabras es básicamente el mismo cuando cuentan ciertos pasajes. Utilizan las mismas palabras, ¿ya? O sea, el mismo texto. De ahí algunos suponen que tanto Mateo como Lucas como Marcos tuvieron a la mano un texto del cual podían copiar, ¿sí? Y a ese texto, ¿ya? Y a ese texto del que especialmente Mateo y Lucas pudieron copiar, se le conoce como la fuente Q, ¿ya? Esto es una cosa que no siempre se sabe, porque a veces nosotros pensamos que los evangelios, simplemente Lucas dijo, bueno, ya investigué y voy a escribir. No, era justamente un tema más complejo que eso. ¿Por qué? Porque la vida del Señor Jesús pasó por las siguientes instancias. Primero, pasaban los hechos y había testigos visuales, los que vieron lo que pasó. Después de eso se llama la primera generación de testigos, se llama así, ¿ya? Es la primera generación, los que vieron. Jesús sanó, vieron, esos eran los que vieron ahí testigos, testigos visuales. Luego pasaban una segunda generación que eran los que contaban o los que aprendieron de los que vieron, ¿ya? Exacto. Entonces son como una segunda generación. Lucas viene siendo una tercera generación porque él viene a recopilar tanto de los que vieron como de los que escucharon de los que vieron, ¿ya? Y en el momento se sabe que era muy común hacer como, primero, como digamos, todo lo que era la vida del Señor Jesús comenzó como un relato oral, de los que vieron, les contaban a los demás, ¿de acuerdo? Pero después era muy común hacer ciertos como compendios de hechos del Señor Jesús. Y al parecer existía tal cosa. Existía un documento, por así decirlo, un protoevangelio común a todos los tres evangelios, del cual posiblemente tanto Mateo como Lucas como Marcos copiaron. O sea, transcribieron eso. ¿Cómo se sabe eso y cómo se puede llegar a una seguridad así de afirmarlo? Porque el uso de las palabras es tan preciso, es tan casi igualito, que es muy complicado que haya sido una repetición oral. Especialmente porque hay pasajes muy largos, muy extensos, que es muy poco complicado, muy poco, digamos, creíble que una persona se haya llegado a aprender con tal exactitud todo un pasaje así. Y que tres personas, digamos, lo repitan igual así, de una manera muy parecida, bastante exacta, si se quiere. Entonces, primero, digamos, ¿cómo fue el origen, digamos, de la escritura de Lucas? Primero, debemos saber que tanto Mateo, como se suele decir, tanto Mateo como Lucas cuando escriben, tenían a la mano el Evangelio de Marcos, que fue el primero, ¿de acuerdo? Y por eso es que tanto Mateo como Lucas tienen mucho de lo que se relata, por no decir todo, de lo que se relata en Marcos. Pero pero Lucas tiene cosas que no relata ni Mateo ni Marcos. Y Mateo tiene cosas que no relata ni Marcos ni Lucas. Y además de una cosa, Mateo y Lucas tienen eventos que no relata Marcos. Y entre esas cosas que relata Mateo y Lucas, que no relata Marcos, vuelve a tener esta característica, que son sucesos que en la redacción tienen términos bastante semejantes. Y de ahí es que muchos ya, la mayoría de estudiosos sostienen que existió lo que se denomina el Evangelio Q o la fuente Q. ¿Por qué se llama Q? Porque los primeros investigadores eran alemanes y la palabra para fuente, ahorita se me escapa, en alemán empieza con la letra Q. ¿Ya? Entonces por eso es de la fuente Q, el Evangelio Q. ¿Ya? ¿Y por qué es esto? ¿Y a qué se refiere este Evangelio Q? A un protoevangelio que no estaría, digamos, inspirado en Marcos, sino que sería una recopilación de los hechos del Señor Jesús que existía en la época, tanto de Mateo como de Lucas, y en lo cual se habían fundamentado para escribir y después redactar. Y si se quiere en algunas partes, transcribir. ¿De acuerdo?
Pero luego, tanto Mateo como Lucas tienen cosas que no tienen ninguno de los otros, ¿ya? Y a esos en cambio se sabe y se les suele denominar como la fuente de Mateo y la fuente de Lucas. Es decir, esas cosas que los otros dos no recogen y que son propios de cada libro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó y esto por qué les cuento? Porque Lucas tiene justamente, y se nota que es un trabajo de investigación, porque uno entendería que no se tiene a ciencia cierta si es que, no se sabe a ciencia cierta si es que, digamos, tuvo a la mano el Evangelio según Mateo, seguramente sí, pero el de Marcos seguro que tuvo, por la forma en cómo lo redacta y todo lo demás, ¿de acuerdo? Y por como él dice, muchos han tratado ya de poner en orden. Ahora, por eso es que, como les decía, aquí, ¿y por qué decíamos todo esto? Por el muchos han tratado. Porque si solo nosotros nos restringimos a lo que tenemos en la Biblia, decimos muchos, dos. No, pues, no muchos, dos no son muchos. Entonces, por la forma en cómo se redactó esto, se sabe que al menos hay fuentes, digamos, de donde pudieron inspirarse, al menos cinco. O sea, Marcos, digamos, si se quiere, la fuente de Marcos, ¿ya? Luego Mateo y la fuente de Mateo, y la fuente, o las fuentes de Lucas y el Evangelio Q. Son varias ahí, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es que esto había, y la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, tenía muchas cosas. Hagan cuenta que es como que, no sé, como que alguien preparaba, por así decirlo, como que si las notitas que uno tiene como para preparar las enseñanzas, un mensaje, etcétera, eso, por ejemplo, haya estado tan estructurado que eso se fue copiando, se fue transcribiendo y así y así se comenzó a difundir, digamos, ¿ya? Y se hacían como que cuerpos de texto que eran como comunes a todas las iglesias para que se preserve la historia, ¿ya? En todo caso, eso con Lucas. Luego, ¿cuál es el objetivo específicamente de este libro? Como veíamos, poner en orden los hechos, la narrativa que pasó, y además, considerando que el contexto en el que escribe Lucas es de una iglesia mayormente gentil, es darle sentido a los gentiles, especialmente de saber, y lo que hace Lucas es hacer una conexión de lo que pasó con el Señor Jesús y eso vincularlo con el Israel de antaño y básicamente decir a través de todo ese evangelio, nosotros somos la continuación de eso. Eso en pocas palabras es el propósito de Lucas. Es presentar al Señor Jesús como el que continúa o el que tomó la posta de lo que pasaba en el Antiguo Testamento y ahora la iglesia que está leyendo el libro de Lucas y de los Hechos son los que toca continuar todo eso. Y muchos investigadores concluyen eso. Lucas, el propósito no es solo, digamos, el propósito de Lucas es contar a través de la vida de Jesús la continuación de las enseñanzas de antaño. Y decir que las iglesias mayormente gentiles de la época eran continuadoras de esa enseñanza. Ese era el propósito. Y básicamente se nutriría mucho de la predicación de Pablo para eso. ¿Ya? Porque Lucas era uno de sus mayores colaboradores. Eso básicamente con el libro de Lucas. Algo tal vez que me olvide. Como les decía, el libro de Lucas tiene dos partes, ¿no? O sea, no nos olvidemos, Lucas y Hechos, básicamente. ¿Sí? Eso. Ahora no se olviden igual sobre cuándo fue escrito. No se puede decir el año tal, ¿no? Pero por las formas en cómo está relatado y todo lo demás, se puede entender que fue escrito entre el año 70 y 80 después de Cristo. Haciendo cuentas, más o menos unos 10 a 20 años desde que se escribió Marcos, ¿sí? Eso básicamente. Y ya, entonces eso es lo que tenía preparado para ahora. Comentarles más o menos este preámbulo, ya este preámbulo o este prólogo que hace Lucas, ¿de acuerdo? Y comentar a partir de ello todo lo que se puede tener como idea general del libro de Lucas, ¿sí? Del Evangelio de Lucas. Y ya la siguiente semana comenzaremos con el tema de la genealogía que proporciona Lucas, que es un poco controversial justamente con la que presenta Mateo, ¿ya? Pero ahí vamos a tener alguna claridad al respecto. Les sugeriría igual que puedan venir leyendo, ¿sí? Eso básicamente con el Evangelio de Lucas como una pequeña introducción y revisión de este prólogo como normalmente se suele comunicar, como se le suele conocer.
¿Sí? No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Hermano Josué, Sí, hermana Digna. muy buenas noches con todos los hermanos, ¿no? Hermano Josué, yo sí tenía dudas, porque yo siempre me encontraba con Mateo, Marcos, eh, versículos copiados textualmente sobre la vida de Jesús. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué lo mismo dice en este libro y luego en el otro libro también? Hasta que hubo una ocasión que tuve la oportunidad de estar con Carmita y le pregunté a Carmita. Ella me indicó, pues, de estos libros, pero soy sincera, ahorita con la explicación suya y algo que estuve leyendo, he quedado más clara, ¿no? Pues, hermano Josué, yo leí que Marcos, Hechos y Lucas, así como usted lo dijo, fueron 3 libros que hablan sobre lo mismo, sobre la vida de Jesús, ¿no es cierto? Sobre su nacimiento, su muerte, el bautizo y todas las cosas, lo demás. Además, también dice que estos libros fueron anónimos, no tuvieron un autor específico, pero sin embargo, en Lucas dice que el autor o los autores se los encuentra a partir del capítulo 16. Ahí no es que directamente le dice fulano de tal es el autor, no, sino que depende cómo va avanzando la lectura, entonces ahí uno va deduciendo quiénes fueron los autores, ¿no? Ujú. Bien, también dice que Lucas, yo también pensaba, hermano Josué, que Lucas era un discípulo de Jesús. Y hoy que leí, me encuentro con que dice que Lucas no fue discípulo de Jesús e incluso no fue ni judío. Dice ahí que fue romano, Ujú. ¿no? Y que él más bien era, si queremos decirlo, podemos decir que fue un discípulo de Pablo, porque él Ujú. estuvo muy unido a Pablo, ¿no es cierto? Y Ujú. justamente en Lucas habla aquí del excelentísimo señor Teófilo. Pues este gran personaje dice que era el que financiaba todas estas investigaciones, ¿sí? Todo lo que habla en Marcos, Hechos, Lucas, pues este señor Teófilo era el que las descubría, digámosles así, las pulía más, y tal vez por eso, como él tenía conocimiento, él tuvo esa habilidad para poner en los 3 libros los mismos textos, las mismas palabras textuales, hasta la misma ortografía tienen los 3 libros, ¿sí? Y pues bueno, ¿yo qué puedo decir ahorita de esta introducción que usted ha hecho maravillosa? ¿Qué puedo decir? Que Lucas no fue un discípulo de Jesús, como yo estaba bien creída. Lucas no fue discípulo y que estos 3 libros ya tengo claro por qué escriben textualmente lo mismo sobre la vida de Jesús. ¿Sí? Pues me ha parecido Mm. muy bonito y vamos a ver más adelante qué nos espera, ¿no? Para ir descubriendo. Mire, aquí también me gusta, eso le quería preguntar, perdón, hermanos, en el capítulo 1, versículo donde dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la narrativa de los asuntos que entre nosotros ha llegado a realizarse, tal como nos los enseñaron los testigos visuales desde el comienzo y fueron ministros de la palabra. En esta oración se refiere a los profetas, ya sea Abraham, a Jacob, a todas esas personas. Mi pregunta es esa. A eso se refiere cuando dice, tal como nos lo enseñaron los testigos visuales desde el comienzo y fueron ministros de la palabra. ¿Se refiere a esos personajes, hermano Josué? No necesariamente, no necesariamente porque lo que está relatando Lucas es la vida de Jesús. Entonces lo que él hizo es Ah, ya, ya. preguntar a los testigos de los hechos del Señor Jesús. O sea, haga cuenta, preguntaría a María, por así decirlo. A Listo. María, preguntaría a sus discípulos mismo, preguntaría a gente que vio a otros seguidores del Señor, más allá de los apóstoles, etcétera. O sea, hizo una buena investigación. Como le decía, de tanto como lo que se conoce de los que vieron de primera mano, como de los que
escucharon de aquellos que vieron. Sí, muy bien. Y yo creo que me fui muy atrás, porque está clarito, está diciendo que estos libros fueron escritos entre los siglos 70 y 80, que no tiene ya nada que ver con el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ajá. Ah, ya, muy bien, ya lo entendí. Mm, Exactamente. Gracias, hermano Josué, muchas gracias. Sí. Con gusto. Entonces, fíjense, a propósito de lo que hizo nuestra hermana Dina, no olvidarnos que así como entre nosotros, digamos, en su momento la iglesia cristiana, a este punto en el que Lucas está escribiendo, es una iglesia ya de mayoría gentil, ¿no? Es una iglesia ya de mayoría gentil y que al momento incluso de que se escribe Lucas, hay una cierta ya renuencia al judaísmo, hay una cierta renuencia a lo que era ser judío. Acuérdense lo que leíamos en Romanos. Ya, había una renuencia del gentil hacia el judío. Y lo que se intenta con Lucas es decir, oiga, no, no es tan distinto. No le tenga tirria usted gentil al judío, básicamente. Más bien, nosotros somos la continuación de eso, la buena continuación de eso. Eso básicamente. ¿Sí? Ahora, de lo que nos comentaba que tal vez Teófilo financió algunas cosas, puede ser como no. Digamos, en realidad no se tiene, digamos así, datos a ciencia cierta. Puede ser que sí, puede ser que haya financiado, pero no lo sabemos, digamos así, de manera certera, digamos así, definitiva. Y luego, lo otro, como les decía, ¿no? De que por qué en algunas partes de los tres evangelios, de Marcos, Mateo y Lucas, tienen las mismas palabras, la misma manera de redactar y para contar un determinado suceso, se explica más que nada porque seguramente tuvieron a la mano la misma fuente. Eso es todo. Porque acuérdense que los tres evangelios se escriben en tiempos distintos, quizá con algo de unos 5 a 10 años de diferencia entre cada uno en promedio. Y para esto, como les decía, Lucas seguramente tuvo a la mano el Evangelio de Marcos para escribir y lo tomaría como una fuente, ¿ya? Y además de que tuvo al Evangelio de Marcos, tuvo otras, como estas que les decía, el famoso Evangelio Q, que se entiende que fue un protoevangelio o un conjunto de recopilación, una recopilación de algunos hechos del Señor Jesús que sirvieron de fuente para Marcos, perdón, para Mateo y para Lucas. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, Hermano eso Josué, explica por qué. Ajá. perdone, ¿no será que más adelante usted descubra de que no simplemente fue una copia? Puede que estos textos que se repiten tengan un objetivo, una finalidad. Claro. Es que claro que tienen la finalidad, claro que sí. El asunto es Por- que estamos hablando en cuanto a metodología de investigación de la época. O sea, porque en la época, a ver, digamos así, imaginémonos que hoy escribimos algo así y nos ponemos a escribir, y qué sé yo, la historia de Simón Bolívar, me invento. Si todos consultamos en Wikipedia, me explico, vamos a terminar poniendo cosas similares. Es lo que quiero decir. O si todos consultamos en X enciclopedia, vamos a terminar con cosas similares. Eso es lo que explica, es así de manera bastante sencilla. Ahora, pero, el ¿cuál es la propósito ya de finalidad? cada... Perdón, Pero ¿cuál es la finalidad de estar ya lo repitiendo lo vamos a ver, mismo? ya lo vamos a ver. Eso no nos apresuremos. Ya lo vamos a ver, porque cada evangelio tiene su finalidad. No es del mismo propósito con el que fue escrito Mateo, con el que fue escrito Marcos, con el que fue escrito Lucas. Recopilan los mismos sucesos, pero el énfasis o la razón por la que lo recogen y el lugar en donde lo ponen es distinto para cada uno. Ah, ¿Sí? ya. Muy Acuérdense bien. que Mateo, el énfasis de Mateo es presentar al Señor Jesús como Dios, por ejemplo. En cada paso que da, en cada suceso que va dando, en cada cita del Antiguo Testamento, como le conocemos, que pone Mateo, el énfasis es decir, Jesús es Dios, Jesús es Dios, Jesús es Dios, no se olviden. ¿Me explico? Muy bien. Marcos, en cambio, era un tema de hay que apurarse para que no se olviden esto. Por eso es un evangelio muy conciso, Esa ¿ya? puede ser la finalidad de meterles en la cabeza al pueblo lo que Exacto, para que exacto. impregnen Pero, pero el diferente, fíjese, en cambio acá lo de, exacto, en cambio acá lo de Lucas, por ejemplo, es poner en orden lo que ya había. Ya, no es que no se sabía en la época de Lucas. Lucas, en cambio, va a poner en un orden. Es otro objetivo.
va a contar lo mismo, si se quiere, pero con otro énfasis. ¿Sí? Es más o menos lo que dice la parábola. Es lo que dice la parábola del que tiene un tesoro y saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. No sé si se acuerdan. Esa parábola es justamente eso, es lo que hacen los maestros. Contar lo mismo, pero de una manera distinta cada vez, con un diferente énfasis, con un diferente propósito. Y ya si es que en algún rato Dios no viene antes y vemos Juan, va a contar exactamente lo mismo, porque no pueden contar otra cosa. ¿Me explico? No pueden contar otra cosa. Cuentan básicamente lo mismo, pero el énfasis que tiene o para qué fue escrito el Juan, por ejemplo, es totalmente diferente. Juan se escribe mucho tiempo después y es ya como una respuesta, como una reacción incluso a estos tres evangelios. ¿Ya? Se escribe como una reacción a estos tres evangelios y al momento que se vivía en esa época, que había mucho gnosticismo, que estaba haciendo daño a la iglesia en ese momento, para el final del siglo primero. ¿Ya? Y fíjense, ese es el asunto, pero va a contar lo mismo. Pero sobre lo mismo pone el énfasis en otra cosa que sirve o sirvió en su momento para defender el Evangelio. Contaron de nuevo la historia de Jesús, pero con una perspectiva distinta, en cada uno en su momento, poniendo el énfasis. Como les decía, Marcos, el objetivo era no se olviden. Marcos, ¿por qué? Porque estaba inminente casi la destrucción de Jerusalén y todo lo demás, y no se sabía qué iba a pasar. Mateo, en cambio, es un momento donde ya hay más calma, la iglesia está ya más eh, dispersa, y lo que hace es poner un poco más de información y decir no se olviden que Jesús es Dios. Y Lucas, en cambio, dice, oigan, iglesias gentiles que están mucho tiempo, unos años después, se les voy a contar lo mismo, pero les vamos a dar un sentido para que ustedes no crean que lo que está pasando allá era una cosa así totalmente ajena, o que era de una cultura totalmente extraña, o sea, que no nos pertenece. Lo vamos a hacer propio, y vamos a hacer propio, si se quiere, a encarnar los sucesos de alguien que étnicamente no tiene nada que ver con nosotros. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Por eso les digo, Lucas a mí especialmente me gustó mucho por eso, porque nos habla a nosotros como gentiles, que hemos escuchado un montón de veces las historias del Señor Jesús, pero a veces no le tenemos una coherencia, ¿sí? No es que no sepamos, sino que a veces como nuestro trasfondo ha sido uno, hemos aprendido las historias del Señor Jesús, pero así, digamos, saltado, digamos así, o de manera un poco no tan sistemática, si se quiere. Eso básicamente. Y por otro lado, el Evangelio de Juan tiene otra connotación. Y así. Y es como, por ejemplo, lo que veíamos igual entre Gálatas y Romanos. Básicamente es del mismo mensaje. Solamente que fueron escritos en momentos distintos, con circunstancias distintas que ameritaban, en el caso de Gálatas, ¿se acuerdan? Urgencia. En cambio, con Romanos tiene mucho más tiempo, está preparando un viaje y les anticipa todo lo que les va a decir. Pero que básicamente es lo que ya dijo en Gálatas. Pero la cuestión, la sazón, como se suele decir, ¿no? La época era distinta. Y eso determinó el objetivo de cada libro. Lo mismo, entonces ahora vamos a ver lo que seguramente ya sabemos, pero vamos a ver qué énfasis o qué orden le puso Lucas, para que no nos olvidemos. Y eso ha llegado hasta nuestro tiempo, fíjense. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, como de costumbre, les invitaría igual a que podamos repasar lo que sigue del capítulo 1. Lucas tiene una característica también que los capítulos son bastante extensos, ¿no? Son capítulos de 50, a veces 60 versículos. Entonces, les sugeriría que podamos ir leyendo poco a poco en la semana, al menos de este capítulo 1, por así decirlo. Y si es que pueden hacerlo, léanlo también de vez en cuando en alguna otra versión que no sea la Reina Valera o la que manejemos de costumbre, como para ver alguna cosa que resalte, que sea muy llamativo o muy distinto. Y quizás sobre eso podamos hablar igual la siguiente semana, ¿sí? Y no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario. ¿No? Si no, muchas gracias, hermana Digna. Sí, dejo de compartir entonces. Hermano Josué, gracias. Siempre Sí, está escuchándome. Gracias. no, con todo gusto. Siempre hacen falta más bien sus preguntas. Son más que bien recibidas.
¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario, y si no, nos podríamos despedir por hoy, terminar el estudio por hoy. ¿Sí? Ok, bendito Dios entonces.